Esto, escuchen este final, esto terminará en lágrimas. Este es el pronóstico de un gurú financiero de Washington sobre el atraso cambiario en la Argentina. Quien dijo esto es Robin Brooks, un ex Goldman Sachs y economista en jefe del Instituto Internacional de Finanzas. El tipo de cambio real en Argentina, que influye en la alta inflación, está nuevamente donde estaba antes de la devaluación del 23 de diciembre. Es decir, nuevamente está sustancialmente sobrevaluado. Quizá haya un nuevo gobierno, pero está cometiendo el mismo error que todos los gobiernos anteriores. Este tuit de Robin Brooks fue retuiteado por Fernando Marul, economista, especialista en macro y mercados financieros. ¿Qué tal, Fernando? Jorge Lanata soy, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, bueno, ¿cómo ves esto de Brooks? Bueno, Robin Brooks, sí, él viene haciendo un diagnóstico de que primero es una variable que él mira mucho, que es si el dólar en los países está caro o barato. Y te diría su variable más importante. Siempre la está mirando, siempre está comparando con otros países dónde está el dólar barato y dónde está caro. Y en base a sus análisis está diciendo que Argentina, con esta estrategia que está llevando a cabo desde diciembre, que es básicamente post-devaluación, y mantener el dólar oficial en 2% mensual, con una inflación que fue durante varios meses muy por arriba, el dólar oficial se quedó, se quedó atrasado, ¿sí? Básicamente lo que está diciendo es que en algún momento, que ese es el final la conclusión, es que en los próximos meses seguramente el gobierno tenga que devaluar nuevamente. Esa es la conclusión del tuit de Robin. Ahí uno puede, y dice que va a terminar en lágrimas, pero a ver, ahí lo que uno puede decir es que, bueno, primero es una estrategia del gobierno, de decir, bueno, cambió el plan económico, veníamos con Massa, con una brecha cambiaria de 200%, cambió el gobierno en diciembre, se tomaron muchas medidas y una de estas medidas fue devaluar y mantener el dólar oficial en 2%, al 2% mensual. Uno imagina que hay sectores que van a estar, que se quedaron un poco atrasados, pongámosle las economías regionales, que son las que más sufren el atraso cambiario, y otras que tienen algún tipo de colchón cambiario porque todavía es un dólar. Vos pensás que tengamos en cuenta que el exportador no exporta el dólar oficial de 900 pesos, sino que exporta el dólar blend, que es 80% dólar oficial y 20% dólar paralelo de 1.300. Entonces le da un dólar un poco más alto. Entonces hay algunos sectores que todavía que tienen un colchón cambiario. Así que yo lo veo como un poco exagerado. La conclusión es que lo veo un poco exagerado a la conclusión del colega. ¿Sí? Dicho eso, sí, para adelante todavía hay una brecha cambiaria que ya sabemos que se va a tener que solucionar de alguna manera, porque parte de salir del cepo cambiario, bajar el impuesto país, unificar el tipo de cambio, tener un solo dólar, no 20, ahora tenemos varios, pero digo, tener un dólar oficial que exportador e importador opere al mismo dólar es parte de la solución, y todavía eso lo vamos a ver, imaginamos, en los próximos meses. Cecilia,
Fernando, ¿cómo estás? Cecilia Uflet te saluda. ¿Cómo andás, Ceci? Brooks parece que un poco lo que marca es o la Argentina devalúa o la Argentina tiene una recesión muy profunda. ¿Vos cuánto riesgo ves de que la recesión se instale, más allá de que estemos viendo algunos datos de rebote en mayo con respecto a la caída muy fuerte del primer trimestre del año? Yo creo que el tema del atraso cambiario para la recesión que tuvimos en los primeros meses del año no tiene mucha relación, sino que la actividad de Argentina va más por el lado del salario y el empleo. El salario real perdió mucho contra la inflación los primeros meses del año y ahora desde marzo, abril, mayo viene recuperando. Por eso vimos mejores niveles de actividad en abril y en mayo comparado con el primer trimestre, y bueno, ahora el gobierno está haciendo publicidad de eso porque era esperado si el salario le ganaba a la inflación, la actividad, porque Argentina es 70% consumo, entonces sí vamos a ver mejores niveles de actividad, todavía debajo de del año pasado. Que el tipo de cambio te genere una recesión, me parece que es más para si esto se potencia, o sea, si el dólar oficial al 2% sigue por mucho tiempo más y la inflación no baja, ahí sí va a tener impacto macroeconómico. Y, bueno, vos en tu informe... vos en tu informe y varias consultoras coinciden, hablan de que más allá de que mayo pueda tener una inflación de alrededor del 5%, junio va a estar en la zona del 6%, y el gobierno promete que en algún momento la inflación tiene que alcanzar al 2% de devaluación, pero eso parece extenderse en el tiempo. ¿No hay un problema ahí? Hay un ruido, hay un problema. El mercado, el gobierno estaba más imaginando niveles del 4 o 3% para los próximos meses. La semana pasada tuvo que tomar una decisión de ya sea por jubilaciones, porque salió lo de jubilaciones, dar una señal de que tuvo que bajar subsidios, ¿sí? Algo que no lo tenía, sobre todo bajar subsidios a ingresos medios e ingresos bajos. Eso le va a sumar ahora en junio 1,5 puntos de inflación. Entonces, si estamos mirando alimentos, que está relativamente estable, alimentos tiene que ir al 3-4% para que la inflación no vaya arriba del 6%. ¿Por qué? Porque tarifas, sin hacer mucho, te va a sumar 1,5 puntos. Entonces, pero bueno, uno lo ve que si el proceso de desinflación sigue, debería ser transitorio, donde junio vuelva al 6% y después en julio y más adelante, si todo se acomoda, si todo sigue como viene, volvamos a ver niveles del 4,5-5%. Pero esta suba de junio sí va a ser importante que el alimento sea estable, porque tarifas te va a sumar 1,5 puntos. Pero mira... Sí, ¿qué tal, Fernando? Jessica Bocisoy. No sé si querías terminar la frase. Para adelante, sí. La parte de que la inflación se comió la devaluación, eso fue muy importante en los primeros, el del atraso fuerte fue en los primeros meses. Ahora más o menos es como que, fíjate, estás al 2%, con un nivel de 4,5, pongamos, el gobierno está ilusionado con que el jueves de mayo de un nivel similar a lo que dio Cava del 4,5. Ya sí. Lo que es el día a día del atraso cambiario es como que es más suave. Te quería preguntar, Fernando, sobre algo que dijo el ministro de Economía anoche, que es que si se aprueba la ley bases van a bajar el famoso impuesto país que creó Alberto Fernández de 17,5 a 7,5 para las importaciones. Primero, si considerás que es una prueba de fuego que tiene que pasar sí o sí el gobierno la aprobación de la ley bases,
para que la economía sea sostenible? Y por otro lado, si es posible esta rebaja que está anunciando el ministro de Economía. Sin duda, para mí el miércoles próximo es el día más importante de los últimos 6 meses. Es clave que salga la ley base. ¿Por qué? Porque está atado, gran parte del plan económico y sobre todo la parte fiscal está atada a que avance. La ley base va a tener blanqueo, va a tener ingresos por moratorias, va a recaudar más por otros impuestos si sale la ley base. Entonces, eso le va a dar margen para eventualmente en un futuro bajar el impuesto país. Si no sale la ley base, va a tener que analizar otros impuestos o eventualmente bajar más el gasto. Y bajar más el gasto con jubilaciones que ya no bajan, el foco va a estar en subsidios, ¿sí? Seguramente si no sale la ley base, posiblemente el mes que viene tengamos otra ronda de baja de subsidios y otra suba de tarifas. Y los gobernadores con las transferencias de inversión pública se va a acotar. Ese es las variables calibre que tiene el gobierno. Creo que ya lo viene diciendo. Si no sale ley base, yo tengo que hacer otro tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque el equilibrio fiscal no lo voy a ceder. Y es parte del ancla. Entonces, hay un plan B, obviamente, que es un plan B mucho más desequilibrado, más duro, ¿sí? Porque con el mercado va a reaccionar muy negativamente si no sale la ley base. ¿Por qué? Porque ya hacemos toda la cuenta de la debilidad, posiblemente el dólar suba, los bonos bajen, y eso va a tener un impacto en la economía y eventualmente en el plan económico y en la calle. Gonzalo. Por eso... Sí. Gonzalo. No. Bueno, no lo tenemos. Está enganchado. Paso. Rolo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Rolando Barbano te saluda. ¿Cómo andás? Bien, yo entiendo perfectamente lo que vos planteás en cuanto a que no coincidís con la visión de Robin Brooks, en cuanto a este pronóstico que él está dando. Pero lo que te quería preguntar es esta imagen de esto terminará en lágrimas. Ponele que tuviera razón Robin Brooks. ¿Qué serían las lágrimas? ¿Cuál sería ese escenario si se diera lo que él plantea? ¿A dónde quedaría parada la Argentina si todo falla y termina como él lo predice? Sí, primero es una lectura bastante negativa y solamente ve una variable. O sea, sí, eso lo entiendo. Uno lo que está viendo es, bueno, pero tenés ancla fiscal, algo que nunca tuviste, tenés menos pesos, posiblemente tenés más reservas, el Banco Central un poco más ordenado. Eso te compensa un poco el atraso cambiario, ¿sí? El mensaje que está dando él es... básicamente se está olvidando un poco de las otras variables que hicieron mejorar un poco el clima financiero en estos meses, y básicamente lo que está diciendo es esto va a terminar mal, en una devaluación desordenada, ¿sí? Que básicamente hay atraso cambiario, se te desordenaron las variables económicas. Cuando hay atraso cambiario, la brecha empieza a subir, el paralelo empieza de 1.300, 1.400, se va a 2.000 y eso termina en una devaluación. Eso es que termina mal el plan económico, ¿sí? Puntualmente por esta variable, y termina en una devaluación desordenada donde se termina pasando todo a inflación, ¿sí? Y tenés un fogonazo inflacionario en un par de meses post devaluación, y ahí tenés 6 meses más de recesión. Ese es el sí. Te escucho y pienso que es a lo que le tuvimos miedo los últimos 2 años, y un poco lo que estás describiendo, lo que describe o advierte Brooks o lo que vos nos describís ahora es que todavía esa fragilidad de la economía, por más que la inflación haya bajado o se hayan recompuesto en parte las reservas, esa fragilidad la economía argentina no la abandonó. Esa debilidad la economía argentina la sigue teniendo. ¿Es menos que en diciembre? Sí, es menos. Sigue estando.
es una fragilidad que hoy en día se está compensando con otras variables. Y es en la parte fiscal, la parte de quitar pesos de la economía, la parte de mejorar el Banco Central con más reservas y justamente para defender un poco esta variable, que sí, que el mercado, que el mercado y la Argentina la ve, siempre es una variable muy importante. Claro. Yo creo que se está olvidando de otras que están pasando. Fíjate, ahí te corrijo, no es solamente una variable que vimos en los últimos 2 años, sino Argentina está mirando el dólar hace 5 años. O sea, sí, acordate que esta crisis arranca en 2017 y todavía estamos ahí, ¿sí? Con devaluaciones cada 6 meses, y es algo que hoy me parece que el gobierno está diciendo, bueno, esta variable está hoy, vamos a ver que sea menos importante porque tenemos otras anclas, ¿sí?, que para compensar esta variable que el atraso del dólar. Fíjate que hubo devaluaciones el año pasado, sin ir más lejos, Massa devalúa y no cambió nada. O sea, devaluaste sin un plan y devaluaste y la inflación te la comiste en 4 semanas. Entonces también, no es solamente, es importante la variable porque Argentina es exportadora, hay sectores que son poco competitivos, hay sectores que miran esa variable. Ahí me parece que hay un colchón, como para moderar un poco la lectura, que no es solamente el dólar, el exportador está exportando un dólar más alto, que ahí Robin se la olvidó, y después hay otras variables que están jugando más de ancla, ¿sí?, como para contener eventualmente alguna fragilidad en esta variable. A ver, veamos si está ahora Gonzalo. Estoy acá. No, Vamos. Estaba en otro canal. Fernando, yo lo que te quería preguntar es un poco en la línea de lo que venís diciendo, pues supongo que muchos tenemos la sensación de que se viene otra devaluación, de que haya ley bases o no haya ley bases, va a venir una devaluación, de que para salir del cepo quizá el gobierno tenga que devaluar, porque para mover, los que no sabemos de economía, lo que vemos es que mueve cuando devalúa. Porque las inversiones que puedan venir con el RIGI por ahí tardan en llegar. No sé si está bien lo que estoy concatenando, pero mi sensación es que sin devaluación, y entonces nosotros, los ciudadanos comunes, tenemos que prepararnos para volver a tener un impacto en precios, en la vida cotidiana. ¿Es eso lo que se vislumbra? Perfecto. Yo ahí te uno con un poco con lo que dijo Caputo ayer de bajar el impuesto país y te diría esta variable que falta resolver, que es el dólar oficial, que se una con el dólar paralelo, ¿sí? La unificación, más allá de una devaluación. Ponerle devaluación, yo le digo más unificación, pero es más o menos lo mismo, pero uno imagina que los próximos pasos van a venir con que nadie sabe cuándo va a ser, pero van a venir con una baja de impuesto país y a la par con un movimiento del dólar oficial. Porque acordate, justamente para contener ese impacto de la devaluación en la inflación, porque la inflación ya tiene el impuesto país, ya tiene 17,5, entonces vos podés subir el dólar oficial hasta 17,5 y en teoría no deberías tener un impacto en la inflación. ¿Me explico? Justamente tiene que la palabra unificación cambiaria y impuesto país van a moverse de la mano. Al menos en mi escenario, no lo dice el gobierno, pero es lo que uno imagina. ¿Por qué? Porque para acotar ese riesgo que vos estás viendo, que claramente es relevante y un movimiento del dólar oficial tiene impacto en la inflación. Pero tiene este colchón del impuesto, de que ya tiene incluido el impuesto país de 17,5, entonces si vos bajás 10 puntos, te lo pongo así, si vos bajás 10 puntos del impuesto país de 17,5 a 7,5 y vos subís el dólar oficial 10%, en teoría en la inflación no debería pasar mucho. Porque ya lo tiene incluido ese costo. Claro. Marina. Fernando, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? En línea con esto último que estabas planteando, hay algunos economistas que empiezan a decir que el cepo termina siendo casi
una herramienta de política macroeconómica para el gobierno. La pregunta sería, ¿cuán lejos o cerca estamos de que se pueda levantar de esta unificación cambiaria de la que hablas? Porque el presidente, digamos, sujetó la baja de cualquier impuesto y puso en orden el impuesto país, las retenciones y el impuesto a las transferencias bancarias, pero lo puso a condición del levantamiento del cepo. Entonces, ¿cómo ves ese panorama y cuán lejos o cerca estamos de no tener más cepo? Yo creo que estamos más lejos de lo que imaginamos. O sea, ayer creo que va en línea, ayer Caputo también dijo, bueno, todavía se hicieron avances en la parte fiscal, se hicieron avances en la parte de pesos, pero no tenemos reservas. Entonces, levantar el cepo sin reservas en Argentina es medio suicida, porque no tiene reservas. Entonces, ahí el dólar cambiaria. Y no lo podés contener, o sea, se te va a ir, ¿sí? Por eso siempre fantaseamos con el Fondo Monetario me va a prestar 10.000 millones de dólares para levantar el cepo. Va a venir alguien y me va a dar, el campo me va a adelantar 5.000 millones para levantar el cepo. Yo creo que falta todavía para el levantamiento del cepo, pero tiene que ser parte del plan. ¿Sí? Yo creo que hubo avances, pero todavía está verde esa parte, sobre todo porque no hay dólares en el Banco Central. Entonces, no hay dólares y también y hoy no tenés préstamos. O sea, vos pensás que los mercados siguen con un riesgo país de 1.500 puntos básicos, no estás afuera. El Fondo Monetario ya dice, hace 5 años que te presté plata y no me pagaste un mango, solamente me pagaste intereses. Te puedo ayudar ahora porque sos un buen alumno, te doy 3.000 millones de dólares. Te lo pongo en otros términos. En 2015 Macri sale del cepo, ¿sí? Con una situación que era peor que la de ahora, ¿sí? Era peor. Sí. Estabas con un dólar muy parecido, no tenías reservas. Ahora tenés cero, Macri, Pratgay sale con menos, Sturzenegger y Pratgay sale con menos 5.000 millones de dólares. Tenías más pesos en la economía que ahora, ¿sí? Pero tenías una confianza y una apertura de mercados o financiamiento que hoy no la tenés. Entonces tú por eso pudiste salir, unificaste con más optimismo. Ahora no lo tenés. Me acuerdo el primer día que se salió del cepo, el día anterior se anunciaron fondos por 10.000 millones de dólares. Mirá la paradoja, el campo adelantó 5.000 millones de dólares. China te prestó 3.000 y ahora estamos viendo a ver si le pagamos 5.000. Y los bancos te prestaron 2.000 en un ripo. Y no los necesitaste. Sí. Duró y tenías una brecha muy parecida a la de ahora. ¿Qué cambió? Hoy no tenés el optimismo que había ya en 2015, por eso el plan económico es mucho más exigente y tiene que mostrar gobernabilidad, orden fiscal, ¿sí? Y no tenés todavía, más allá del rally de los mercados, y los mercados te acompañan, todavía los mercados, no te prestaron nada. Tenés cerrado el mercado de capitales, por eso, cerrado el mercado de capitales, por eso es parte de la segunda etapa, es volver a los mercados para tener una ventana, para tener flexibilidad, ¿sí? Y la parte de la unificación cambiaria es importante, por eso cuando uno dice unificación cambiaria y volver a los mercados, es medio que son las dos partes de las necesidades, exactamente. Ahora, vos no vas a volver a los mercados con brecha cambiaria. Si la brecha cambiaria sigue en 40%, el Banco Central le va a costar comprar reservas y el riesgo país no va a bajar estructuralmente. Gracias, Fernando, por la comunicación. Fernando Marul, quien hablaba, economista, especialista en macro y mercados financieros. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, relativizó en una entrevista con El País de Madrid las cifras de pobreza del INDEC y de la Iglesia. Puedo decir, estoy haciendo una cita textual, puedo decir que el 50% de las personas que viven en la Argentina no son pobres. No pasa eso, dijo Francos. Recordemos que para la Iglesia la pobreza llega al 55% y la indigencia
es del 17,5%, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. La crisis afecta a más de 25 millones de personas. Monseñor Gustavo Carrara es vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires, vicario para las villas porteñas y vicepresidente de Cáritas. Te lo comentábamos el viernes, que este fin de semana realizó su colecta anual. Monseñor, ¿qué tal? Buen día. Jorge Lanata le habla. Buen día, Jorge. ¿Cómo le va? Gracias por el llamado. No, por favor. Cuéntenos, ¿qué le diría usted a Guillermo Franco para convencerlo de que en Argentina la mitad de la población o más de la mitad es pobre? Bueno, me merece mucha confianza la encuesta que siempre hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿no? Trabajando hace muchos años con los distintos gobiernos, siempre fue de alguna manera un semáforo en amarillo para que tuviéramos presentes las desigualdades en nuestro país, ¿no? Así hubiera 20% de pobres, sería también escandaloso, ¿no? Sí, claro. Yo también lo que quisiera destacar es el tema de la indigencia, ¿no? Porque es una pobreza que se tiende a consolidar de modo muy permanente, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que eso es extremadamente delicado, ¿no? Y por eso requiere de una toma de conciencia y de empezar a trabajar de alguna manera para intervenir de modo directo. Evidentemente el tema de la pobreza y la indigencia no se la vamos a endilgar a este gobierno, pero sí es este gobierno el que debe encararla, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que buscar caminos para ver cómo mejorar la vida de esas personas, ¿no? Detrás de los números siempre hay rostros, hay historias, hay vida concreta, hay sufrimiento que hay que tratar de evitar, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El mundo adulto en la Argentina es responsable de cómo viven esos niños y esos adolescentes, ¿no? Usted hablaba antes de lo que pasa con la gente que está en la indigencia durante mucho tiempo. Eso en general se llama pobreza estructural dentro de las encuestas. Y yo quería, ¿por qué no nos describe cómo vive alguien afectado por la pobreza estructural? Y bueno, la pobreza estructural, por ejemplo, está en las villas o barrios populares en la Argentina. En la Argentina tenemos por lo menos 5 millones de personas que viven en esa situación. Por ejemplo, les puede venir muy bien que aumente la UH o que aumente la tarjeta alimentar, y eso ayuda en una familia, pero no hay que sacarla del contexto donde vive. Por ahí esa familia está viviendo en un lugar donde no hay buena agua potable, no hay electricidad segura, o no hay cloacas, o el narcotráfico ha penetrado en ese territorio. Entonces se genera una situación de inseguridad general. Inseguridad no es solo alimentaria, sino por ahí no tener estos servicios básicos. Y en esos barrios populares, que son 5.687 según el RENAVAP y lo que registra la ley del 2022, esa cantidad de barrios, más de la mitad son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces hay políticas públicas que deben abordar de modo directo esos barrios, como era la política pública de la integración de barrios populares, ¿no? Porque uno puede
mirar por ahí cómo venían charlando, la macroeconomía, cómo se va ordenando, cómo eso va derramando. Pero eso, en el mejor de los casos, que así suceda, ¿cuándo llega para tocar estas situaciones de vida tan concretas que hoy viven sin la dignidad que se merecen? Entonces, bueno, es ahí donde una presencia inteligente del Estado es necesaria para intervenir con políticas públicas directas que por ahí lleven agua potable, lleven cloacas, lleven una escuela donde no la hay, y también generen una posibilidad de trabajo en esos sectores y mejoren la economía cotidiana de esos sectores también, ¿no? Jessica. ¿Qué tal, monseñor? Jessica Bossi soy. Hoy justo se cumplen 6 meses de esta nueva gestión y quería preguntarle puntualmente sobre lo que ha tenido muchas críticas, que tiene que ver con el reparto de alimentos. En líneas generales, este gobierno preferiría distribuir dinero y que los comedores compren. En su mirada, ¿cómo está haciendo esta política de contención, básicamente en alimentos? Si la Iglesia tiene un rol de distribución o le han pedido tener un rol de distribución, y la discusión que hubo respecto de esta mercadería almacenada que se estaba por vencer. Bueno, a ver, por un lado lo que le diría es lo siguiente, ¿no? Que sí, la Iglesia tiene, como han tenido también otras organizaciones, convenios con el programa PNUD, que es de las Naciones Unidas, donde se destinan fondos para la compra de alimentos. O sea, muchas veces Cáritas, las Cáritas diocesanas y Cáritas argentinas, a través de este programa, compra alimentos, alimentos frescos o alimentos secos. Es un programa que se puede rendir fácilmente y es fácilmente auditable, por un lado. En algún momento se ha pensado también en hacer una tarjeta para los comedores, para que los comedores compren directamente. Eso también es posible, es factible. También las organizaciones sociales, por lo que tengo entendido, están de acuerdo en algo así. Ahora bien, conseguir los alimentos para cocinar es algo necesario y muy bueno, pero también está, sobre todo, son las mujeres las que llevan adelante esa tarea de preparar la comida y servirla para que coman los chicos de su manzana, de su pasillo, y se va generando también comunidad en torno a esos comedores. Y son las mismas mujeres que, cuando mejora un poco la economía en el barrio, en esos mismos espacios generan otras propuestas. Estoy pensando en algún comedor comunitario que conozco, que ha armado un espacio de primera infancia, u hoy, en la actualidad, como han visto que muchos jóvenes que se acercan a comer a un comedor tienen problemas con las temáticas de adicciones y están en calle por eso, bueno, han generado, con ayuda de algunos profesionales, espacios para acompañar esa realidad. O sea, los comedores comunitarios también fortalecen la vida comunitaria, fortalecen el tramado social, el tejido social, que ayuda también a cambiar y a hacer frente a las dificultades, ¿no? Por eso también es importante este tipo de comedores que están a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Gonzalo. Monseñor, Gonzalo Sánchez lo saluda. Estaba pensando un poco en los dichos de Franco y también en una frase del presidente que hace unos días, en la salida de un acto, cuando le preguntaron por los pobres y por los índices de pobreza, dijo que si hubiera pobres se estarían muriendo en la calle y no se ve. Algo así fue la respuesta. A mí me pareció muy deshumanizante, pero eso me pareció a mí, pero eso fue lo que dijo. Yo le quería preguntar si, para ilustrar todavía más,
si existe una pobreza que está aguantando y no se queja, que aguanta como puede. Porque también pasa que cuando hay estadística, enseguida se le quieren poner el ejemplo y la ilustración en el debate mediático. Y yo siento que hay pobres que aguantan a duras penas, ni siquiera sin venir a marchar al centro. Sí, la pobreza es muy pudorosa, ¿no? En un sentido. Y el momento más dramático de la pobreza es cuando por ahí uno ve a un papá o a una mamá llorando, donde toma conciencia realmente de que por ahí no le ha perdido el trabajo o no le va a poder dar de comer bien a su hijo, a su hija. Es el momento como más intenso de la pobreza, ¿no? Cuando uno es lúcido y se da cuenta de la situación en la que está atravesando. Pero sí, le diría que que a nadie le gusta andar mostrando que es pobre, que no tiene, muchas veces sale a decirlo porque no le queda otra posibilidad, ¿no? Cecilia. Sí, quería preguntarle, padre, concretamente si usted, el gobierno asegura que está reemplazando la ayuda de alimentos directos por esta tarjeta. Ahora, entiendo por lo que usted dice que los comedores que tienen que ver con la iglesia no han recibido esa tarjeta y hoy no tienen ¿Qué asistencia tienen hoy del Estado? Mire, los comedores de Cáritas, por lo general, está el programa PNUD, que se están renovando los convenios, o se han renovado algunos, por ahí algunos demoran un poco más. Podríamos decir que se está acompañando. Evidentemente, si por ahí hay funcionarios financiera. Claro, para comprar, ¿no? Evidentemente, si queda, a veces, si hay algún funcionario que renuncia y demás, se pierden las firmas y todo eso demora, evidentemente. Ahora bien, si los que no están recibiendo una asistencia directa son comedores por ahí de las organizaciones sociales que realmente existen, ¿no? Y que estaban llevando adelante una tarea de dar de comer también a través de este programa del PNUD, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, y si miramos la indigencia nomás, hablamos de una situación de crisis, me parece que todos los sectores que pueden dar de comer deberían dar de comer, y todos deberían ser, evidentemente, todos deberíamos ser auditados, controlados, deberíamos rendir con transparencia, claramente, pero todos en una situación de dificultad deberían tener la posibilidad de dar de comer, porque hay mucha organización comunitaria, ¿no? Sobre todo es un entramado de muchas mujeres que le ponen el cuerpo día a día, y entonces a mí no me gusta. Sí, conozco, claro. Si conoce comedores que hayan tenido que cerrar por esa falta de asistencia. Sí. Hay comedores que o le está costando muchísimo dar de comer, solo lo hace a través de donaciones de particulares o de alguna empresa, pero sí hay comedores que han cerrado, sí, o que están cerrando porque o daban 2 veces al día y ahora dan una, o daban 5 veces a la semana y dan 2 veces. Bueno, esa situación en comedores se ha dado, sí. Negra. ¿Qué tal? Buenos días, monseñor. Adriana Beirón nos saluda. Prestando mucha atención y sintiendo, pensando en todo lo que le sucede a la gente que cada vez va cayendo en el índice de la pobreza, le quería preguntar, ¿se puede salir? ¿Hay una forma? ¿Cuál es el mensaje desde la Iglesia a una persona que necesita, quiere, desea con todo su ser salir de la pobreza? Sí, yo creo que claramente que se puede salir, pero bueno, se necesita de ayuda, ¿no? Y no solo económica, se necesita a veces de ayuda de personas que ayuden a hacer un trámite. A ver, le pongo un caso, ¿no? Hace unos años, en una parroquia de
del Bajo Flores, del Bajo Flores, hicimos una oficina de empleo, ¿verdad? No tanto para difundirla dentro del barrio, sino hacia afuera, buscando trabajadores. Personas que den trabajo. Pero prontamente se corrió la bolilla de que estaba la oficina de empleo y en un momento teníamos 1000 personas que estaban inscritas, que venían a buscar trabajo. A mí me gusta por ahí sentarme a escuchar y estaba la trabajadora social, estaba la otra señora que había estudiado relaciones laborales, que llevaban adelante ahí la oficina de empleo. Bueno, yo escuchando ahí a esas personas que venían a buscar trabajo, algunas se enfrentaba a la dificultad de que nunca había tenido un quill, otra que por ahí no había terminado la secundaria, otra era una mamá joven que estaba sola con 2 criaturas chiquitas, entonces tenía que tener un espacio de primera infancia para que los chicos sean acompañados y ella salir a trabajar. O sea, eran muchas personas que realmente deseaban trabajar, pero había dificultades concretas que resolver, ¿no? O ayudar a resolver. Claro. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Padre, gracias por la comunicación. Quería preguntarle, porque yo di los datos de la colecta de Cáritas. ¿Se puede seguir aportando a Cáritas aún ahora que terminó? Sí, se puede seguir aportando durante todo el año. Uno ingresa a www.caritas.org.ar y ahí ve un poco la obra de Cáritas y se puede seguir aportando, ¿no? También con el tiempo, ¿no? Hay una red de voluntarios de Cáritas de más de 40.000 personas a lo largo y a lo ancho del país que prestan su servicio también de mucha valiosa ayuda con su tiempo, ¿no? Gracias, monseñor, por la comunicación. Monseñor Gustavo Carrara, que le hablaba, vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas Nacional y vicario para las villas porteñas. Los aportes a Cáritas se pueden hacer por transferencia o depósito bancario, con tarjeta de crédito o débito, con Pago Mis Cuentos o en Mercado Pago. Si te metes en www.caritas.org.ar, ahí tenés el detalle de cada uno de los casos. 1 minuto pasa de las 11 de la mañana. La ultraderecha avanza y sacude a la Unión Europea. Bajan los socialdemócratas, bajan los liberales y bajan los verdes. Macron llama a elecciones legislativas anticipadas. Meloni se hace fuerte dentro y fuera de Italia, y Pedro Sánchez también pierde con la derecha, y Vox gana 6 bancas en el Parlamento. Alejo Shapire es un periodista argentino, estuvo aquí en el piso hace unas semanas, radicado en Francia desde 1995. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo andas? La Nata te habla. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ¿se esperaba esto de Macron? Sí, a ver, lo de Macron no, la victoria de Agrupación Nacional, el grupo de Marine Le Pen, se esperaba. Lo que no se esperaba era la reacción de Macron, es decir, anunciar para dentro de 3 semanas elecciones anticipadas en este panorama, así que sí, fue un terremoto político y una sorpresa. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó las elecciones anticipadas o por qué pasó el triunfo de la extrema derecha? No, las elecciones anticipadas me imagino por el vacío de poder. No, el triunfo de la derecha. Mirá, eso seguramente depende a quién le preguntes. Lo cierto es que es un fenómeno que está afectando, como bien decías, a varios países europeos con una problemática común. Es decir, tenés a todos los partidos de izquierda
como ocurre en España, en Francia y en otros principales países europeos, hablando, en vez de poder adquisitivo, hablando de la causa palestina. Tenés a un liberalismo que dice que no hay ningún problema con seguir teniendo una demografía que va cambiando lo que es la cultura del país, y cualquier reproche o crítica que puedas hacer eso te convierte en un terrible extremista. Y bueno, finalmente la gente identifica que quienes hablan de los problemas que los afectan, ya lo hagan bien o mal, ya estén votándolos para alertar o porque realmente hay una adhesión a lo que dice la extrema derecha, estiman que ellos son los que están hablando de sus problemas. Yo creo que va por ahí. Si vos tuvieras que imaginarte en los próximos meses a la extrema derecha, a Le Pen en el poder, ¿cómo te la imaginas? Porque en algún caso Meloni también dijo que se comía a los chicos crudos, pero cuando subió al poder, el poder la moderó bastante. Lo que probablemente ocurra es que no sea directamente Marine Le Pen quien asuma, sino Jordan Bardella. ¿Quién es? Es un joven de 29 años que le ha dado el mayor triunfo a Agrupación Nacional, el ex Frente Nacional, en su historia. Es un chico de los suburbios de París, esos suburbios problemáticos. De hecho, forjó toda su ideología política en los disturbios de 2005. Y él sería, lo anunció hoy el partido, el encargado de ser el primer ministro. Marine Le Pen aspira más bien a la presidencia. Y entonces, lo segundo es, a diferencia de lo que ocurre en otros países, acá el poder está compartido. Macron, que es el presidente, se ocupa de dar los lineamientos generales cuando tiene mayoría a un gobierno que él mismo designa, pero en este caso estaríamos en un escenario que ya se ha dado en 5 oportunidades en Francia, que es el de cohabitación. Es decir, tendríamos a un presidente de un signo político, Macron, y a un primer ministro opositor. En este caso sería Jordan Bardella, tal como se viene anunciando. Y la cohabitación sería particularmente difícil porque no se trata de matices entre un conservador y un socialdemócrata, se trata de dos polos políticos muy antagonistas, muy enfrentados y que aparte van a tener una posición de izquierda completamente radicalizada en las calles. Así que la perspectiva es muy explosiva. Gonzalo. ¿Cómo andas, Alejo? Gonzalo Sánchez te saluda. Estoy en España, ¿viste? Entonces estuve muy expectante de todo lo que pasó en toda Europa, mirando los medios y demás. Y vos sabés que esta mañana busqué encuestas para entender qué piensan los votantes de extrema derecha. O digo, ¿por qué se da este voto? Yo no sé si esto es así, pero llegué a una encuesta de Ipsos, muy interesante, en 18 países de la Unión Europea. Supongo, está Francia, por supuesto, tanto como España, como Alemania, como Austria. Y acá dice que los temas que más le preocupan al votante de extrema derecha son, en primer lugar, la inmigración, en segundo lugar, la lucha contra el incremento de precios, en tercer lugar, el crecimiento europeo, en cuarto lugar, la reducción de las desigualdades sociales, y después aparece muy tímidamente todo esto de la crítica de la centro-derecha a la agenda woke, ¿no? El islamismo, el medio ambiente, toda esa agenda 2030 que sostiene Milei, que es la que hay que aniquilar. Pero me llama la atención que lo veo abajo, que adelante de todo está la plata, la inflación, la inmigración y el crecimiento europeo. ¿Esto es así o no? Sí, de hecho, si vos te fijás, hay una encuesta muy interesante que la publicó ayer, creo que el Instituto del AVE, acerca de las ocupaciones de los votantes. Y si vas al voto obrero, el 52% votó por el partido de Marine Le Pen. Sí. Y entre los obreros, si vos sumás a todos los partidos de izquierda, no llegan al 20%. Sí. Es decir, hay una desconexión absoluta entre las preocupaciones de la clase obrera
que ya no tiene más un interlocutor en la izquierda, que se está ocupando de política internacional y de minorías y lo que se llamaba como la agenda woke, y esta gente solo ve que los únicos que hablan de poder adquisitivo y de que los ponen, y eso es una crítica más bien al liberalismo, que los ponen a competir con inmigrantes a veces no declarados para bajar los precios, para bajar los sueldos. Esto es una cosa fundamental. Entonces, sí, se explica porque entienden que los partidos tradicionales no se están ocupando de su problema principal, que es el poder adquisitivo, porque la inflación se ha comido muchísimo el sueldo y nada, es un problema. Marina. Alejo, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? El presidente Milei estuvo tuiteando, retuiteando de manera frenética, si querés, atribuyéndose influencia en estos comicios. Visto desde acá suena un poco temerario porque, recién apuntaba Gonzalo a la Agenda 2030 y a las cuestiones que se debaten ahí y a cómo esta nueva composición de la Eurocámara va a cambiar también la agenda futuro. ¿Vos qué balance hacés y qué opinión tenés sobre esta posible, presunta influencia de Milei en lo que pasó? Pienso que se atribuye demasiado. Pienso que hay una punta que es cierta. Está habiendo un movimiento nuevo dentro de lo que he llamado la extrema derecha, porque había que distinguir muchísimo de qué es lo que se llaman los populismos, los nacionalismos, la ultraderecha, la extrema derecha, la derecha radical. Se utilizan todos esos términos como si fuesen equivalentes y no lo son. Tal cual. Lo que sí está pasando es que hay a ver cómo se... La derecha dura está teniendo una nueva energía que no conocía en muchísimo tiempo, ganándole en la batalla discursiva, la batalla de lo simbólico, a la izquierda que tenía hasta ahora el monopolio a través de lo que es la fabricación del discurso en los medios y en la academia y en muchísimos lados. Entonces, esto sí es cierto, que Milei aparece con desparpajo, con una actitud que podríamos llamar como punk, irrumpiendo en lo que era un consenso de ideas junto a otros protagonistas, como el líder de la extrema derecha en los Países Bajos, como Trump. Es decir, no es esa ultraderecha que conocíamos, que era muy apegada a los valores familiares, a la tradición. Estamos hablando de gente con personalidades como las de Milei, que son muy rupturistas y que sí se entiende que se adjudiquen un triunfo ideológico en esa batalla cultural que han elegido librar. Ahora, acá lo que la gente quiere es ganar más porque no llega a fin de mes. Claro. Alejo, ¿se puede suponer que de acá a la elección estos porcentajes aumenten todavía más? Es una gran incógnita y depende de varias cosas. Por ejemplo, de la alianza entre los distintos partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque una de las enseñanzas mayores de las elecciones de ayer es que ha resucitado el Partido Socialista, que se da por muerto en Francia, que es la vieja socialdemocracia que había sido fagocitada por la izquierda radical de Mélenchon, que básicamente hizo campaña por la causa palestina y dirigiéndose exclusivamente a la gente de origen inmigrante. Mientras tanto, la socialdemocracia hizo campaña con temas mucho más típicos de la vieja izquierda. Y estas dos son bastante irreconciliables en este momento por el tema del antisemitismo, por ejemplo. Los escándalos que salpican al partido de Mélenchon, de la Francia insumisa, son muchísimos, y incluso contra el líder de los socialdemócratas que ganó ayer, que es judío, que es Glucksmann, el hijo del famoso filósofo. Entonces, esta es una de las cosas que tiene que resolver la izquierda, y de eso dependerá los resultados. Otro es qué va a pasar con Macron, si va a lograr subsistir, si va a lograr que la gente tenga realmente miedo y, como en las presidenciales, polarizar entre los que estamos del lado de la democracia y los enemigos de la democracia, o simplemente la gente se dice, bueno,
ya no funciona más este, entre comillas, chantaje en el que me tildan de nazi por apoyar a esta gente, y hay un voto desacomplejado. Esa es una de las incógnitas sobre cuál puede ser el resultado. Gracias, Alejo, por la comunicación. Un abrazo, viejo. Alejo Shapire, que le hablaba, periodista argentino radicado en Francia desde el 95. Gonza. Sí, no, España, porque acá el contexto también fue la pelea de Sánchez-Milei. Entonces es como una gran película, ¿no? La elección en la Eurocámara, hay 720 legisladores, cada país aporta sus eurodiputados. Francia, Alemania, España son los que más aportan. La Eurocámara, para que la gente sepa, toma decisiones de comercio exterior. Por ejemplo, decide la relación que se tiene con Ucrania y con Putin en medio de la guerra, y una lectura también que se hace, antes de ir a España, una lectura que se hace con Agrupación Nacional en Francia, es que, bueno, Le Pen es una histórica amiga, entre comillas, de Vladimir Putin, entonces, y Macron es una persona que hoy está confrontando, está enviando armas para que Ucrania se defienda de Rusia. Entonces, para entender un poco los impactos que tiene esta elección con partidos de centro derecha y extrema derecha crecientes en esa Eurocámara, las discusiones pueden ser diferentes. También hay un tema grande con las políticas ambientales, porque la extrema derecha sostiene que se le da mucho carril a la legislación ambiental. Acá se acuerdan que había habido, sobre todo en Francia, un tractorazo muy importante de los agricultores, diciendo basta de normativas y de burocracias y de trabas, y hoy la derecha le dice basta de política ambiental, de la lucha contra el cambio climático, que no nos conduce a nada. Todo eso está en el escenario macro, y después está por país cada escenario. En Alemania es grande y es consistente el avance de la derecha y la extrema derecha, en Francia lo que contaba recién Alejo, en Austria también, en Holanda también. Meloni también ganó, y Meloni se consolida dentro y fuera de Italia, y España que nos toca más de cerca a todos nosotros, es un tema puntual. A tal punto nos toca de cerca que la campaña de Pedro Sánchez vino Héctor Daer, está la foto de Héctor Daer cerrando la campaña con él. Sánchez tomó la contienda, el conflicto con Milei para tirarlo al debate de la Eurocámara, al debate internacional. Le sirvió poco, hay que decirlo que de poco le sirvió, porque sí es cierto que los resultados son que el Partido Popular le ganó al PSOE, y ahora va a tener más eurodiputados el Partido Popular que el PSOE, como se invierte esa carga. Y también acá, aunque la participación, también tengo que decir que en España fue muy baja, porque esta es una sociedad de la abundancia, medio como que ayer yo hacía preguntas y como que la gente piensa que lo que tienen, todo lo que se tiene no está en riesgo. Como que esta abundancia europea como que no está en riesgo, nadie les va a quitar todo este beneficio de consumo y estabilidad a pesar de todo. Pero sí, el Partido Popular planteaba esta elección casi te diría como un plebiscito, para mostrar cuál es la aceptación popular que tiene Pedro Sánchez en España. A Pedro Sánchez, que Milei lo acusó de zurdo y de todo eso Pedro Sánchez lo convirtió en eslogan. La publicidad en España era "soy zurdo, vamos los zurdos a votar", los zurdos con toda esta agenda, ¿no? de que decimos del 2030. Y hasta fue con un pin a votar ayer a una escuela cerca de la Moncloa, fue con un pin que decía "soy zurdo, soy zurda". Cuando llegó a votar le gritaron, había manifestaciones, le gritaron traidor por sus alianzas con el separatismo y demás, y a su mujer Begoña le gritaron corrupta, aunque ya conocemos que la historia tiene sus matices, pero lo cierto es que finalmente el que sale fortalecido hoy es el PP, que gana y le dobla un poco la muñeca a Pedro Sánchez, y que finalmente no consiguió que esa pelea con Milei le sirviera para robustecerse y consolidarse y para cambiar un poco el escenario que se venía. La ola de extrema derecha europea, también hoy leía a unos analistas locales
Y es como si les dijera, como una metáfora oceanográfica. No es un tsunami, no es una cosa que viene con todo, pero es una marea. Le estoy robando la metáfora a un analista. Es una marea que se va comiendo de a poquito la playa. Y que si vos mirás el comportamiento electoral desde 2018 en adelante, con la pandemia y su impacto, y la pandemia y la forma en que cambió el punto de vista de las cosas, el castigo a los gobiernos de un signo o de otro por la forma en que se comportaron durante la pandemia. Si vos mirás lo que fue pasando, siempre es en ascenso. Todavía no alcanza la extrema derecha o la derecha, porque tienen también sus porcentajes. Hay partidos verdaderamente extremistas y hay partidos de centro derecha. Pero no alcanza, está lejos de un techo. Se ve a simple vista que está lejos de pegar esa vuelta. En todo caso está en un franco crecimiento. Y después, haciéndome la pregunta lógica está esto de Macron, que a Macron lo debilita mucho y lo obliga tiene que llamar a elecciones. Se viene en julio, se vienen los Juegos Olímpicos, no es un dato menor, porque Francia se muestra al mundo de una manera o de otra. Los franceses son siempre están pendientes de lo que muestran al mundo. Entonces Macron quiere resolver esta crisis. Macron siente que puede perder la Asamblea Nacional, y si pierde la Asamblea Nacional, entonces cuando hay una mayoría de derecha, ellos eligen al mandatario, que es lo que contaba Alejo recién. Y entonces yo me hacía la pregunta, para redondear y para que quede el contexto bien explicado, de cómo es el votante de extrema derecha en Europa. Entonces me pasé toda la mañana buscando este informe hasta que encontré algo más o menos que me parecía razonable, que son 57% hombres, 43% mujeres, que son de entre... Yo pensaba que había más jóvenes, y no, el grueso es 35, 64 años, esos tres segmentos de 35, 64 años. Después busqué la ocupación que tienen. Son en menor medida, muy por debajo, son autónomos y propietarios, casi el 7%. También pensaba, Gonza, sí, que en Europa la población es más vieja. Sí. Totalmente, tenés razón. O sea, sí, que no podés hacer la misma proporción, claro, que harías acá, ¿me entendés? Exacto, tenés más presencia de votante adulto, claro, no es comparable con lo que haríamos nosotros allá. Sí, es clase obrera, 17% de hombres, 13% de mujeres, sí es jubilados y trabajadores del sector de los servicios. Ahí está el votante concentrado que está haciendo crecer de alguna manera a la extrema derecha. Y después busqué también para entender, es muy interesante porque, insisto con esto, nunca podría ser el mismo debate que tenemos nosotros, porque son sociedades abundantes donde está en buena medida todo resuelto. En España ya es parte del ADN, parece cultural, la gente está todo el tiempo en las terrazas bebiendo después de trabajar. O sea, eso no es comparable de ningún modo con la Argentina. Busqué qué piensan los votantes de extrema derecha. Diría sobre la pertenencia del país a la Unión Europea, porque esto se pregunta mucho porque no se olviden que fue tremendo para la Unión Europea la salida de Inglaterra, el Brexit, que los puso como a salvo de toda esta marea. Es otra zona económica, otra cuestión. A todos les parece bien ser parte de la Unión Europea, en general a la gran mayoría. Los temas prioritarios para el votante son inmigración, que no quieren, o sea, quieren cerrarse lo más que se pueda. Lucha contra la inflación, que es notoria para ellos, pero bueno, para nosotros la verdad que parece la nada. Apoyar el crecimiento europeo. Los grandes temas son económicos. Yo lo que le decía recién a Alejo es que no es cambio climático, identidad de género y todas estas cuestiones lo que está arriba de la derecha. La derecha no quiere ni inmigración, no quiere incremento de precios, quiere mejor distribución de la riqueza, quiere lucha contra el desempleo, y esos son los temas como predominantes. Y después sí, yo tomé nota de esto de que les molesta mucho la Agenda 2030, les molesta. Dicen que no conduce a nada, no le creen. De eso vino a hablar Milei
a España. La verdad que de Milei se habla y no se habla. O sea, Milei es un tipo que, o sea, se está, como dijo Shapire recién, se está tomando más atributos de lo que le corresponde. Él no mueve el amperímetro en la discusión europea. No aparece en ninguna crónica de ningún diario, de ningún lado, Milei, salvo por sus estrafalarias irrupciones cuando son, pero no está moviendo esto. Sí es cierto que él integra un lote de personajes que tienen una sintonía ideológica. Yo ayer también seguí en vivo los tweets y los retweets de Milei, diciendo que hay uno que es muy llamativo, que es el de fenómeno barrial, como diciendo, ya ven que lo mío no es un fenómeno barrial, sino ahí está en Europa pasando lo mismo que pasa conmigo en la Argentina. Demasiado, pero bueno, es un punto de vista. Y después él hizo un tuit grande con la figura del león, rodeado de las estrellas de la Unión Europea, donde que el título es Tremendo avance de las nuevas derechas en Europa. Esto lo dijo nuestro presidente. Llegan grandes noticias desde el viejo continente, las nuevas derechas han arrasado en las elecciones europeas y le pusieron un freno a todos aquellos que empujan la Agenda 2030, una agenda inhumana diseñada por burócratas para beneficios de burócratas. Bueno, después dice, hace más ruido un solo hombre gritando, cierra el tuit de Milei, hace más ruido un solo hombre, que se atribuye este escenario europeo, ¿no? Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 callados, decía el general San Martín. Vaya que hemos gritado, nadie toma esto no está en ningún lado. Hoy dimos un paso fundamental en defensa de nuestras ideas, viva la libertad carajo. Y después, obviamente que hay una catarata de retweets a gente mileísta que está muy bien, que consideran que sí, que esta es la influencia de Milei. Por ejemplo, uno que pone, conocidos en Europa me hablan de la influencia que ha tenido Milei en estas elecciones. Increíble cómo él solo está cambiando la mentalidad de millones de personas en todo el mundo. Bueno, no se ve eso, sí se ve que Pedro Sánchez en su juego perdió esa pulseada, podríamos decirlo de alguna manera, en su juego de capturar a Milei para capitalizar algo. Pedro Sánchez pierde esa pulseada claramente y se lo demuestra en las urnas. Pero también quiero decir algo. Es baja la participación de la gente que va a votar. ¿Cuánto? Y menos del 50% acá en España. O sea que es baja y es un poquito más fuerte en algunos lugares donde es obligatorio. En Alemania es otro escenario, en Austria es otro escenario, en Países Bajos, en todos esos lugares ganó la derecha y en los nórdicos está ganando la izquierda, según lo que pude llegar a leer. Pero también hay algo que es llamativo para el que mira con ojos argentinos. Hay un carril de la política y de la discusión y hay un carril de la vida. Entonces son sociedades que tienen resuelto todo. Por más que los agricultores franceses tengan muchas cosas de las que quejarse, las sociedades están en pleno funcionamiento, simplemente están aceitadas y las discusiones acompañan una vida que no necesariamente tiene que estar atravesada por la política como nos pasa por ahí más a nosotros. Pero el escenario es ese. Y una Eurocámara, para cerrar, una Eurocámara con un ascenso de la derecha extrema y de la centro derecha implica discusiones para el mundo diferentes, porque por la guerra, sin duda que la guerra es un caso bien ilustrativo, pero también la protección de las economías locales, es otra discusión, sería otra Europa. Y eso es lo interesante de todo esto que pasó acá este domingo en todos los países, lo cual también es fascinante, ver que en todos los países están eligiendo algo. 11:39. Buffet, contame esto de la etapa Cerruti del gobierno. Bueno, eso lo dijo usted, la nata. Lo dije yo. Por las dudas. El gobierno hoy anunció desde la oficina del presidente que los salarios le ganaron en un nivel récord histórico a la inflación. Listo, paremos ahí. No paremos ahí. Que los salarios le ganaron en un nivel récord a la inflación. Sí, récord histórico desde el 2009 que no se daba un aumento. El título es Ni Cerruti se animó a tanto. Es
cierto eso. La verdad que le tengo que decir que tiene razón. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno buscando datos positivos y generar un optimismo que me parece que va a ser difícil contrastar en la realidad? Compara el RIPTE, que es un indicador que promedia el dato de aportes a la seguridad social. Ahora, hace mucho tiempo que los aportes a la seguridad social, con el esquema de la movilidad jubilatoria, varían y dan saltos a partir del tope de la movilidad jubilatoria. Es decir, aumentan las jubilaciones, aumenta el máximo que se puede aportar por un trabajador en relación de dependencia, el máximo de salario de aporte que se puede hacer. El aporte a la seguridad social está topeado. Si usted gana más de X cantidad de dinero en un sueldo, el aporte que se hace tiene un tope, como la jubilación tiene un tope. Bueno, cuando sube la jubilación, sube ese máximo que se puede aportar, y eso es lo que hace que el RIPTE tenga un salto discrecional en los momentos específicos en los que hay saltos de la movilidad jubilatoria. Seguramente el dato de abril y de mayo de salarios va a ser positivo, de salarios registrados, va a ser positivo contra la inflación, porque la verdad es que cuando baja la inflación y están empezando a entrar las paritarias, el número va a dar positivo. Ni por casualidad, eso es un récord histórico, y además todavía está muy lejos de compensar la caída de diciembre, enero, febrero y marzo. Bien, vos sí. Al pie del cañón. ¿A dónde se fue mi amigo Cereseski? Mire, sí le puedo decir que el 15 de junio va a estar en Corrientes. ¿Por Va a qué? ir. Porque sí, porque tocan Los Ratones Paranoicos, banda de la que es manager. Sí, Fernando Cereseski, que no es muy conocido su nombre popularmente, era una especie de mano derecha de Sandra Petovelo. Su cargo oficial era a cargo de una unidad dentro del Ministerio de Capital Humano, pero claramente era alguien que había llegado de su mano y que cada vez tenía más poder interno. Por supuesto, con mucho bajo perfil, pero sí se convirtió, como todos los que integran, o la mayoría de los que integran Capital Humano, tenían en común que eran una personalidad un tanto particular. ¿Por qué lo digo en el caso de Cereseski? Primero había sido vocero, algunos dicen operador, de Alberto Coan cuando era secretario general de la presidencia. Yo lo conozco desde esa época. O sea que usted se tiene que hacer cargo de todo esto. Sí. Otro hijo de la nata. Otro hijo de la nata. Otro hijo de la nata. ¿Estuvo en página? Recién la No. nombraste. Estuvo en crítica, sí. Estuvo en crítica. ¿Qué hacía en crítica? Notas culturales. Le digo yo porque lo recuerdo. Ese perfil de notas más de sociedad, culturales, etcétera. Por las dos no le preguntemos a Margarita. Sí, no preguntemos. En alguno de esos años trabó amistad con Petovelo, por eso llega de la mano de la ministra. Es claramente nuestra culpa. Sí, es su culpa. Fue manager de Charly García. Sí. Y ahora lo estaba haciendo de Los Ratones Paranoicos. Hay una versión que da él mismo, porque de hecho la consigna el diario La Nación, que dice que él, antes de asumir el cargo, se había comprometido a irse en junio porque tenía la gira de Los Ratones Paranoicos. Si esto fue cierto y Petovelo lo tomó con esa consideración, es poco serio. Estos chicos de la nueva generación. No, es poco serio. Si esto es real, yo, por mi información, no es tal cual se está planteando. Es cierto que existe la gira, es 15 de junio Corrientes, 24 de agosto Rosario y 14 de septiembre Vélez. Estos son los... ¿En octubre vuelve? Bueno, hasta ahora yo estoy viendo en la página oficial que esos son los 3 shows que tiene planteados. Puede haber más, pero esto es lo que él dijo formalmente y están sus palabras en no es que es una versión en off the record, sino es lo que él dijo a la hora de su salida de Capital Humano. Igual a mí me preocupa más por qué lo convocaron a una persona con ese perfil para trabajar en un lugar tan sensible. Sí, hay un patrón que es la confianza. Hay funcionarios de este gobierno yo confío mucho en mi hijo Rocco, sí. pero no lo llevaría a un ministerio a trabajar conmigo. Sí. En el caso de Petovelo sí, en algunas son confianzas directas porque gente que venía de su entorno, en otro caso no. Pablo de la Torre claramente, a quien echó,
es alguien que no era de su confianza, pero por parte de un acuerdo político llega ahí, con quien me dicen que Zelensky hizo una muy buena relación, es con Leyla Gianni. Hay un dato que espero que no sea cierto, que publica Francisco Olivera en el diario La Nación este fin de semana, que tiene que ver con una convocatoria que hizo Gianni al despacho que utiliza de una líder espiritual aborigen para que limpie las energías de ese despacho, porque, cito la nota del diario La Nación, ella veía una sombra negra. ¿Pero qué, con lavandina, sí, con No, detergente? con algún tipo de que limpie ritual. Saumerios. Hay que poner más luces para que no haya Que cante. Sí. Tipo un ritual. Claro. Sí, Y un... sí. ¡Oh, fuera! Lo único que no me cierra de esa versión es que la líder, el nombre de la líder es Margarita. Y no me cierra. No, al revés. Margarita, líder aborigen. Al revés, para mí es completamente verosímil. ¿Ah, sí? Bueno. Bien. Bien, la situación, en serio, esto parece que estamos haciendo esto en chiste, pero no. Toda esta información es cierta, ocurrió el fin de semana. En el caso de Petovelo, lo que se espera también es que vuelva a completar los casilleros, porque tuvo un drenaje de más de 40 funcionarios ese ministerio, y no es... No debe saber a dónde tomarlos. Bueno, 40 personas. sí. No tiene idea de qué hacer. Hay en el... A Majul lo va a llamar. Y bueno, Ojo con la del gestión palo. de Majul. por eso. Quizás hace una buena gestión. Ojo, no es mala idea. No, Laburar va a laburar. sí, seguro. Majul, se te Obvio, va a arremanga. ir. ¿Sabes sí. cómo va a Claro. llamar 200 veces? Uy, Me la va a imagino internar. llamando por teléfono a Majul, sí. Es la mejor No. opción ahora que lo pienso. Está en un problema ese ministerio porque el presidente ha tenido que reunirse una y otra vez. De hecho, el fin de semana otra vez almorzó con ella. Fue caminando hacia donde ella tiene sus oficinas, que es por acá cerca, en una gestualidad de decir, está firme y no la voy a sacar. Se sabe, ya es público, que ella ofreció en varias oportunidades su renuncia y que preferiría estar en otro puesto. Para Milei es un golpe fuerte porque era la cara de lo que él considera la batalla contra la corrupción, básicamente con los movimientos sociales, que tuvieron un respiro básicamente porque eran los apuntados, y ahora se empezó a apuntar al Ministerio de Capital Humano por errores no forzados, una denuncia penal que veremos en qué queda, Claro, ¿qué hace de ella Petovelo misma? contra sus propios funcionarios, Sí, sí. que hay una guerra fría entre los de la Torre y el gobierno. Hay que ver en qué queda esa denuncia, porque lo más probable es que terminen conversando respecto de esas contrataciones irregulares. No, te iba a preguntar, vos decías que ella pidió, ofreció la renuncia Sí. o quiso renunciar varias veces y demás, que se la ratifica. Ahora, ¿vos descartás que se divida el ministerio? No, porque es un tema que se analizó, no ahora, sino desde que se armó el gabinete. Siempre internamente hubo algunos funcionarios que están en las reuniones de gabinete que veían que eso, desde el punto de vista, corran el nombre de Petovelo, desde el punto de vista de cómo quedó el organigrama, era imposible de manejar. Claro. Entonces, desde un primer momento, esa posibilidad de quizás hacer alguna modificación más adelante era una opción. Y cuando yo digo que Petovelo renunció varias veces, también lo hizo ya en el verano como una manera de decir, bueno, toma mi renuncia, quiero que sepas, y lo hacía delante de otras personas, incluso como para mostrarse de que ella no está atornillada en un sillón, la primera- como un mecanismo de, bueno, no estoy acá, si quiero, no me importa tanto, yo lo dejo si ustedes quieren, si es lo mejor para el gobierno. Acordate que el primer episodio de ese fue antes de asumir, cuando le sacan el Ministerio de Sí. Salud y cuando se sugiere que podría ir a ANSES Píparo. Sí, Carolina Píparo, que nunca terminó asumiendo. Veremos cómo sigue. Esperemos que no renuncie más nadie en ese ministerio, porque si no... Es el mediodía, señores. Sí, la nata. Hoy vamos a hablar un poco sobre las mermeladas. Esa costumbre de nuestros desayunos y meriendas, que en sus inicios eran una necesidad, nacieron como una solución. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos con la fruta que se nos pudre? Si teníamos una buena cosecha en algún momento del año y sabemos que si cosechamos 3.000 naranjas nos podemos comer 1.500 y estas van a durar una semana, 2 semanas, ¿qué hacemos con el resto de las 1.500?
Bueno. De hecho se dice, tengo como para hacer mermelada. Tengo para hacer mermelada, digo, y la única forma de comer frutas de temporada en otras temporadas era hacer mermeladas y guardar las frutas de otoño para la primavera y así sucesivamente. Veamos un poco la historia de la mermelada. Hay una cosa curiosa que es la palabra mermelada. Tiene una leyenda, como buena leyenda, por supuesto que es falsa, pero es divertida, y cuenta que María Estuardo, reina de Escocia, ya por el siglo XVI, se fue a estudiar de chica, la mandaron a Francia, porque era el lugar donde los reyes debían estudiar, y parece que se sentía mal bastante a menudo, estaba mareada, le dolía la cabeza. Y su médico francés le recetó una confitura de naranjas, creía que con la vitamina y el azúcar de esa confitura ella iba a dejar de estar así, un poco dolida, y le preguntaban, pero ¿para qué es esta confitura de naranjas? Porque Marie est malade, Marie est malade, Marie est malade. Y cuando volvió a Inglaterra, Marie est malade, se transformó en mermelada. Y es como llaman... Marie malade es María está enferma. María está enferma, en francés se transformó en Marie est malade, en mermelada, en la forma que los ingleses llaman a la mermelada, que en Inglaterra mermelada significa solo confitura de naranjas hoy. No, el resto son jam, o sea, el resto de las mermeladas tienen otro nombre. Por supuesto que esta palabra, este invento es totalmente falso. La palabra mermelada viene de membrillo en portugués, que se dice marmelo, que a su vez deriva del griego antiguo que se decía melimelón, que quiere decir manzana de miel. Manzana de miel era como llamaban a los membrillos en Grecia, porque los membrillos fue la primera fruta con la que se hizo este tipo de confituras. Los griegos ya mezclaban los membrillos con miel y hacían estas primeras estilos de mermeladas. Parece que los egipcios también hacían sus mermeladas durante el reinado del Ramsés II, hace 3.300 años, y lo que está bien claro es que los romanos, heredando el saber de los griegos, también hacían sus mermeladas. En este libro que tanto hablamos tantas veces, que es de Recoquinaria, donde se recopilan estas recetas romanas, habla de una mermelada de membrillos triturados junto a miel, que es la primera referencia escrita que tenemos de algo así como una mermelada. Pero todavía hablamos siempre de miel. Digo, y para hablar de mermeladas hay que referirse al azúcar, y los primeros en hacer mermeladas más parecidas a las actuales fueron los persas, porque fueron los primeros en empezar a consumir y usar la caña de azúcar, que era un producto exótico del sudeste asiático. Entonces ya a partir del siglo III o IV son los persas, en su segundo gran imperio, los que empiezan a hacer mermeladas a base de azúcar. Y el azúcar llega bastante más tarde a Europa Occidental, gracias a las cruzadas, a este intercambio cultural, comercial y demás que se da a las cruzadas. En la Edad Media empieza el consumo de azúcar en Europa Occidental, pero todavía como un producto totalmente exótico, caro, símbolo de estatus y demás. Hay varios relatos de reyes agasajando a sus invitados con mermeladas, porque era como un exotismo carísimo poder conseguir ese azúcar para poder hacer las mermeladas. Y esto sucedió así hasta fines del siglo XVIII. La gente hacía mermeladas en sus casas para conservar la fruta, pero nunca con azúcar. En Europa se usaba el azúcar de remolacha, se usaba muchísimo la miel, pero el azúcar de caña todavía nada. Y discúlpame, la mermelada, ¿la comían sola o se la ponían a algo? No, en general la comían sola, la comían como un dulce, como nosotros comeríamos un caramelo. ¿Como digamos. postre? Sí, primero porque era una cosa refinada y segundo porque no estaba la concepción de primero las 4 comidas, la idea del desayuno, Claro. de comer dulce en el desayuno y demás. Era simplemente un bocadito casi delicado y delicioso. Pero bueno, esto pasa que a fines del siglo XVIII el azúcar se masifica y baja la oferta. ¿Por qué? Por una cuestión clara. Por la mano de obra esclava en las colonias americanas, que pasa a ser América el gran productor de caña de azúcar en el mundo, sobre todo el Caribe y Brasil. Gracias a esto, la mano de obra esclava, que los europeos en sus colonias empiezan a producir grandes extensiones de azúcar, y ahí es donde se masifica el uso del azúcar en el mundo y se masifica entonces la posibilidad de hacer mermeladas al estilo clásico. La mermelada básicamente, si la tenemos que definir, es lograr un equilibrio entre el azúcar, acidez y pectina. Eso es lo que va a lograr
que la fruta cocida se transforme en una mermelada. Azúcar sabemos más o menos lo que es, acidez hasta ahí, pero pectina, ¿qué es eso que se necesita para hacer una mermelada? Creo que es lo más complejo de entender, o lo que menos veces escuchamos nombrar. ¿Qué es la pectina? Es una cosa, un elemento que está de forma natural en todas las frutas. Todas las frutas tienen en su interior pectina. La pectina hace que las células no se dispersen, no se rompan. Casi toda la pectina de las frutas está en las semillas y en sus pieles, pero hay frutas que tienen mucha más pectina que otras. Esta pectina, de forma natural, a una cierta temperatura, más o menos unos 104 grados, que es a lo que por lo menos hay que cocinar la fruta para transformarla en mermelada, se desprende de las células y es lo que va a hacer que los jugos de la fruta se transformen, se gelifiquen, se transformen en algo más denso. Entonces, hay frutas que tienen mucha pectina, como el membrillo, por ejemplo, que es la fruta básica para hacer mermeladas, como la manzana. Bueno, es un reemplazo de, si vos no tenés mucha pectina, podés usar un gelificante, agar, lo que sea. Digo, esta es la forma natural de gelificar el producto. Pero hay muchas frutas que tienen poca pectina. Las frutillas, los duraznos, las peras, los arándanos, las frutas rojas, tienen un poquito, no tienen mucho, no te alcanza generalmente para solo con ellos hacer una mermelada y que te quede una consistencia bien caramelosa. Por eso se le agrega muchas veces pectinas comerciales o un poco de jugo de limón o algún jugo de cítricos que tiene una carga, o jugo de manzana que tienen cargas más altas de pectina. La otra parte importante es que siempre tiene que tener un medio ácido la pectina para poder desarrollarse. Tiene una carga negativa en sus células, entonces si no está en un medio ácido se repelen estas células y no gelifica. Entonces, si vos dudás, un chorrito de limón siempre es buena idea cuando vas a hacer tu mermelada. Algunos tips o pasos básicos para preparar mermeladas en las casas. Hoy las mermeladas tienen unos precios bastante irrisorios y hacerla en tu casa con los productos, con la verdura, con la fruta que esté barata va a ser una solución. Usa eso, la que esté más barata, que no esté verde pero que tampoco esté súper pasada la fruta, y calculale, depende de la fruta, más o menos medio kilo de azúcar por kilo de fruta limpia. Si tenemos 1 kilo de pulpa de naranja, calculable más o menos medio kilo de azúcar. ¿Y si querés una versión sin azúcar? Bueno, podés usar edulcorantes y demás. Digo, algún tipo de endulzante. Stevia. Sí, no vas a lograr la misma consistencia y demás. Pero bueno, podés bajar, podés hacer una parte de azúcar y otra parte de algún edulcorante o demás, o usar solo edulcorantes y agregarle más pectina para que se concentre. Eso, si usás una fruta con baja cantidad de pectina, ponele un poquito de jugo de limón. Ponele siempre un poquito de sal a las mermeladas. Eso va a hacer que se equilibren los sabores y que se potencien los sabores dulces de la fruta. Para poder hacer la mermelada, dejá macerar la fruta con el azúcar tiempo antes. La noche antes cortaste lo que sea, los duraznos, las manzanas, las naranjas, dejalas en el azúcar que vas a usar. Eso va a hacer que la fruta libere su propio jugo y va a producir que no le tengas que agregar ningún otro líquido cuando lo vayas a cocinar y no se te queme, no se te caramelice rápido. Cocinalo primero a fuego fuerte, cosa de que la fruta no queremos que se caramelice mucho al principio, que tome color, que tome gusto a caramelo, sino que mantenga su color y su sabor. Y revolve a cada rato porque por la cantidad de azúcar que va a tener esto se va a empezar a tender a quemar. Cuanto más se prepare, cuanto menos falte para retirarlo, 35-40 minutos es una cantidad suficiente para hacer una mermelada. Generalmente vas a tener que empezar a revolver cada vez más y sacar más del fondo. ¿Cómo darse cuenta si la mermelada está? Este es como un error súper básico cuando haces tu primera mermelada, crees que todavía le falta y ya se te pasó. Porque siempre la tenés que retirar 1 o 2 puntos antes de lo que vos crees que va a tener de consistencia la mermelada. Cuando la mermelada se enfríe, cuando salga del fuego, va a tomar mucha más consistencia de la que tiene en calor. Entonces la solución más rápida es agarrás una cucharadita de la preparación que estés haciendo y la vertés sobre un plato que esté frío o una mesada fría. Pones ahí un cachito de mermelada y le haces un surco en el medio. Si las 2 partes de ese surco no se vuelven a unir, quiere decir que ya está.
Pero también puede ser que te hayas pasado 3 pueblos y que no se vuelvan a unir, pero tu mermelada ya esté absolutamente pasada, densa. ¿Y si se te pasa, no la recuperas más? No. No, qué drástico. Verdaderamente no, la podés diluir un poco, pero no. Digo, siempre es mejor sacarla un punto antes que dejarla pasar. ¿Te queda muy líquida? No, al revés, muy No. sólida. Mirá. Sí. Se pierde absolutamente. Te queda un bodoque, digamos, por el azúcar, sí. Un masacote. Por eso, sacala siempre un punto antes de lo que vos creas que tiene que tener de consistencia después en el ¿Lo frasco. podés calcular en tiempos? Son 35, 40, pero no hay un tiempo exacto. Depende de la fruta, depende de la cantidad de mermelada que estés usando, depende de tu olla, digo. Hay cosas que no se pueden estandarizar tan fácil. Guardala siempre en caliente, en frascos esterilizados, cerrá el frasco y al cerrar el frasco dalo vuelta y dejalo que se enfríe de vuelta. Eso va a hacer que favorezca el vacío del frasco para que después sea una conserva sana. Cuando está cerrado el frasco no es necesario guardarlo en la heladera, déjalo afuera. Cuando lo abras, ahí sí. También se pueden hacer mermeladas saladas para acompañar platos salados de tomate y albahaca, de cebollas, de morrones, de ajíes picantes. Digo, ¿Y ahí qué haces? Haces procedimientos parecidos, pero equilibrás el azúcar con la sal. Digo, no haces productos tan azucarados. Pero lleva azúcar también. Lleva un montón de azúcar también, porque eso es lo que te va a dar la consistencia y eso es lo que te va a dar también el contraste con el salado. Haces una mermelada de morrones, va a ser dulce, pero con un queso, con una carne o demás, va a ser un equilibrio bárbaro. Último, ¿qué tener en cuenta si no queremos hacerla en casa cuando vamos a comprarla al supermercado? ¿Qué mirar en el frasco de la mermelada? ¿Qué mirar la etiqueta? Sí, pero hay una cantidad de disparidad de calidades y precios en el supermercado que es increíble y la mayoría dicen mermelada de. Todas las etiquetas dicen mermelada de durazno. Una mermelada de durazno vale 1.200 pesos y la otra mermelada de durazno vale 4.500 y las dos dicen lo mismo. Entonces, en el código argentino no está tan claro la diferenciación de calidades. Le dejan decir mermeladas a muchas preparaciones con ingredientes distintos. ¿Qué es el porcentaje de fruta? Tiene que ver con el porcentaje de fruta, que para una mermelada tiene que ser por lo menos 40% o 35% en el tema de cítricos, pero unos pueden hacer pulpa concentrada, jugo y demás, y otros pueden usar pulpa natural sin conservantes, con azúcar natural, y el otro está usando glucosa de no sé qué, saborizantes, colorantes, conservantes, y los dos se llaman de la misma manera. Después hay unos pocos, los de más alta calidad, que sí se pueden llamar dulces y fíjense que en las etiquetas no van a decir mermelada, van a decir dulce de. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen por lo menos 45% de fruta ahí adentro y que solo pudieron usar la pulpa de las frutas, ni concentrados, ni jugos, ni demás. Entonces, ¿cuáles son los mejores de todo lo que hay 5 calidades. Hay lo mejor que hay son los que dicen dulce y los que te especifican qué proporción de fruta tiene cada 100 gramos, por ejemplo. Te dice, de 100 gramos de este producto hay 55 gramos de frutilla. Claro, creo entonces, que esos van a ser... Cuando uno lee una etiqueta, el primer componente es el que más es tiene. el que más Eso es porcentaje tiene. Entonces, por si el vos código buscas una mermelada alimentario... que sea de frutilla, cuando sí, lees pero frutilla después tiene que ser lo primero. las malas también van a decir primero, pero van a decir una cantidad. Es esto, los que dicen dulce y una proporción de fruta van a ser los mejores. Los que dicen dulce sin decir la proporción de fruta, pero sabemos que va a ser más del 45% y van a tener solo dulce y azúcar, porque los únicos dos ingredientes que tienen que tener la mermelada son fruta y azúcar, nada más para ser buenas. Quizás algunos pectina porque es una fruta que no tiene mucha pectina. Pero si tiene 20, no es bueno. Ni siquiera se puede llamar mermelada, No. incluso. No. Tercero, los que dicen mermelada y como únicos ingredientes, como lees los ingredientes, dicen fruta y azúcar, nada más. En cuarto, ya tenemos los que dicen mermelada, los que dicen fruta y azúcar, pero además dicen algunos conservantes. Jarabe de... Algunas, sí, letras raras, ¿viste? CAT 1, 2, 3, 4, que son conservantes que usan para... Y las peores, que son las más comunes de encontrar, las que en general consumimos todos los días, si las vemos los frascos,
dicen pulpa concentrada de fruta, jarabe de glucosa, conservante tal, colorante tal y saborizantes tal. Salí de ahí. Esas son las más comunes y las que solemos las grandes marcas. Hay muy poquitas, si se ponen a ver en el supermercado, que solo dicen una fruta y azúcar. Tratemos de comprar esas. ¿Dónde encontramos todo esto? Todo esto lo encontramos en sinreservas.com.ar o en Instagram sinreservas.ok. Juan Caparrós, señores, presentado. Aquí estamos, la nata, aquí estamos. Bueno, tenemos los momentos suceso del fin de semana. Sí, la nata ha pasado de todo este fin de semana. Tenemos, pero mire, seducciones impensadas, propuestas de casamiento, escándalos en Gran Hermano, tenemos de todo. Arrancamos, si le parece, por el puesto número 3. Mirta Legrand, seducida por Perón, ¿qué? la nata. ¡Epa! Seducida por el general. Ay, Dios, la pregunta de Laura Di Marco dejó atónitos a todos en la mesa de sábado. Era medio un invento la pregunta, me parece. Bueno, un poquito, ¿no? bueno, tenemos fotos, la nata, tenemos pruebas documentales. Hay fotos, pero que Sí. yo nunca leí. Mire que Bueno. yo leí cosas de la historia argentina. ¿Cómo seduce, eh? Sí. ¿No está un poco grande para Perón ya esa edad? Sí, es verdad. Ay, Dios mío. No Tiene diga razón, eso. García, tiene Ay, razón, García. Pic, El target era otro. Laica pic. Tope Es la 16. más linda de la foto. Ay, Eso sí, seguro. la belleza de Mirta, por favor, que trasciende el tiempo. Bueno, la pregunta usted dirá, quizá un poco trasnochada, sí, ¿por qué no? Sorprendió a la mismísima Mirta, pero lo que vale acá no es la pregunta, la nata, que igual no le quito mérito a Laura Di Marco porque dio en el clavo. Acá lo que llama la atención es la respuesta. Escuche. ¿Vos lo conociste a Perón, Mirta? Sí, sí. Era muy simpático. Lo conocí en el terremoto de San Juan, cuando se sucedió, 77. cuando se produjo Le movió el terremoto, piso. que nos llamaron una cantidad de actores. Siempre recurren a los actores, Sí. a la gente Se había muerto conocida, el general. para colaborar y hacer colectas. Y bueno, y colaboramos muchísimo. Y nos recibió en trabajo y previsión. Muy simpático. 44. Ahí lo vi. ¿Y es verdad, como dice la leyenda, que te quiso seducir? ¿Qué? ¿Que te quiso seducir No, en seguro. lugar de Evita? No. Nunca lo leí, nunca lo supe Sí, eso. hay Me hubiera una- encantado. Nunca lo supe. No, en absoluto. Fue muy amable conmigo. Éramos muchas actrices, no estaba yo solamente. sí. Te estoy hablando de la época. La única que queda soy yo de toda esa época. Ahí estaba. Claro, no es el del 77 que ya había pasado a 44. mejor vida el general, es el del 44. Claro, la nata. claro. No es donde conoce luego en la gala de recaudación de Claro. fondos a De fondos Evita. para... Sí, claro. Claro. Ahí la Eso conoce a Evita. sí, eso lo cuenta Mirta. Eso lo cuenta también. Lo que pasa es que era más larga la explicación que dio. Me encanta cuando dice... Me hubiera encantado. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, nada, vamos a poner un manto de piedad y vamos a hablar de amor real, la nata, no de fantasías alocadas. En este caso hablamos del Martín Fierro Federal, que se entregó el pasado fin de semana con conducción de Pamela David y Guillermo Andino, que hicieron un lindo trabajo, debo decir, América. entretenida la transmisión por América. Sí, estuvo muy bien, vi bastante. Y en este caso estamos hablando del ganador de la estatuilla por labor animación masculina, un programa que hizo en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Estoy hablando de Matías Ale, que aprovechó la volteada para hacer una propuesta de casamiento. Igual yo no lo quiero condicionar, la nata. Dudosa la propuesta de casamiento, dudosa. Si le parece lo escuchamos y Dele, va a dele. entender por qué le digo dudosa. Escuche. Está Martín ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro. ¿Verdad? Y yo lo voy a hacer. Es la charina de Cacho Rubio. Sí. Yo dije que si me ganaba el Martín Fierro, te iba a preguntar si te querías casar conmigo. Vení, Martín, vení. Ese Vení, es Marti, el- vení. Dale. Rápido, La dale, vení. subir al escenario. Me venís bancando. ¿Y la propuesta? ¿Te animaste a esto? ¿Te animaste a esto? Qué momento. ¿Está mamá? Está ¿Me mamá. ayudan a que me diga que sí? Sí. No sé cuándo, pero... No había mucho entusiasmo. No. ¿Querías casarte conmigo? Sí, hagámosle de acá. No hay vuelta atrás, muchachos. Bueno, a mí me mata cuando le dice, no sé cuándo. Gracias. Pero te querés casar conmigo. Sí, no sé cuándo. No sé cuándo, la nata, no No, sé pero aparte- cuándo. Sin anillo. Nada, ni se arrodilló en sus rodillas. Nada. Se le ocurrió la idea del gesto y
Y después no tenía nada. No tenía nada, claro. Pero ella sí estaba como decidida. Consustanciada. Pero él estaba como diciendo, se me ocurrió una idea genial para el Martín Fierro. Sí. ¿Con ella lloró, Mari? Sí, a mares, ¿lloró? negra, a mares. Tenemos algunas fotos de ella llorando a mares que seguramente estamos viendo en el HD. Bueno, seguramente usted se está preguntando, la Nata, quién es Elia, que como sabe se llama Martina. Es una niña de 22 años, una mujer de 22 años, profesora de educación física. Él tiene 46. O sea, sería un caso Alfano, pero Alberre. Lo cual, el amor no tiene edad. Sí, nosotros bancamos a full. Igual, Pamela David, más mala que yo, dice... No hay vuelta atrás, muchachos, matándose de la risa. Está grabada. No, igual vuelta atrás. Vuelta atrás hay. Y si no hay ni fecha, ¿qué no va a haber vuelta atrás, Pamela? Ni los conductores le pusieron. Ni anillo. Ni Andino creyó en esto, la Nata. Pamela es porfiada, pero yo de Andino esperaba un poco más de empatía. Nada. Bueno, en el puesto número 1, escándalo en Gran Hermano. No se habla de otra cosa, negra, me dirijo a vos en redes sociales, que si hay o no hay favoritismo de la producción de Gran Hermano con Furia. Si está dateada, si no está dateada, si está protegida, si le acomodan los números, si tiene información del afuera adentro, si está acomodada. Bueno, la respuesta es sí a todo. Temerario. Es un programa de televisión. ¿O no, la Nata? ¿Desde cuándo Gran Hermano? Obvio. ¿Desde cuándo Gran Hermano no está guionado? Sí, yo tiendo a pensar como Barbano. Es solo televisión, señoras y señores. Tenemos que hacer un show. Y de hecho, ayer le digo, fue muy redituable el show, porque quedó tercero en la general, porque usted sabe que jugó la Argentina, 20.3 de promedio, la Nata. 20.3. Le salió, está bien. Le salió, y agarró claro. un piso importante. Sí, el del selección. partido, por supuesto, que transmitió Telefe. Es más, ya le completo, por Telefe el partido quedó primero, hizo 27.1, prácticamente dividido en mitades con... amistoso internacional. El postpartido hizo más que el partido, sí, porque el partido tardó en subir. 27.1 el postpartido, 26.2 el partido. Y en la sumatoria, porque también lo dio el cable, fue 40.4. Sí, y por Teis Sport hizo 12.6. Ahí se explica el número. Bien, vuelvo al tema del escándalo en Gran Hermano. Hace rato que se viene especulando, así se dice. Bueno, qué fuerte. Eso también se viene haciendo en la casa, la Nata, pero no es lo que nos compete en el día de hoy. Bueno, sí, dale, basta. Sigo adelante. Pero no, fue sin querer, fue un furcio, la Nata, usted comprende, una no es perfecta. Totalmente. Una no es perfecta. Bueno, vuelvo a la especulación. En este caso vamos a arrancar por Ceferino Reato, que me parece que comparte la opinión de muchos internautas y también tiende a pensar que hay una mano amiga de producción que datea a Furia. Lo dice de manera elegante porque Ceferino ante todo es elegante, la Nata. Totalmente. Por supuesto, escuche. Yo creo que afortunadamente para ella, Furia recapacitó después de ese martes furioso que tuvo y ahora hasta perdona a los otros. Sin duda le asisten la fuerza del cielo, ¿no? Pareciera, Milei se da cuenta de que hay algo que ella estuvo mal, dice. Y ahora trata de recapacitar. Vamos a ver que suspira la versión. ¿Qué pasó, versión? No, Laura, suspira. Yo suspiré. Pensé que eras vos. Claro, Del Moro lo que trata es el objetivo, entrar a jugar porque la casa se había caído. Se había caído. Claro, cuando él dice las fuerzas del cielo, ella recapacita, nada más lejano a Furia que una actitud de recapacitar, porque es puro estallido, pura explosión, puro impulso. Lo que está diciendo Reato de manera súper elegante es, está dateada por la producción. Y si quedaba alguna duda, la Nata... Escucha Furia, esto pasó adentro de la casa y recordemos que Furia no salió de la casa excepto por un tema de salud, que se supone, claro, que se supone que se conserva el aislamiento. Casi 6 meses, ¿no? ¿Van? Claro, sí, bueno, desde el 10 de diciembre, negra, sí, exactamente 6 meses al día de hoy. Justo, mira, aniversario. Bueno, 6 meses de aislamiento, la chica es vidente, escuche. Ceferino, cerrá el orto. Cerrá el orto, Ceferino. Sí, ese debe hablar mal de mí, ¿sabes qué? Más vale que esté hablando bien de mí. Cuando salga, agárrate, amigo. Vos vas a tener miedo en el panel.
No, yo de vos. Cuando salga de que el penal de... Sí, de Amor, Bowen. amor. Sí. Bueno, obviamente que algo sabe la Nata, sino porque es Seferino y no Ufal, Sol Pérez, Trezeguet. ¿Qué contenido de Hercio. calidad nos están A ofreciendo? Fulvio la dejan y conduce un noticiero. Sí. Con todo lo que sabe. Sí, ¿a cuál la mandaría usted? ¿A qué cárcel? No, ¿a qué noticiero, la Nata? No, bueno, el de América. Claro, siempre es al de América. La están midiendo para la provincia de Buenos Aires. Sí, haría linda dupla con Graña, no me va a decir que no. Hablando de Noticiero de América, me escribe Guillermo Andino, me dice, nunca creí vivir un yo me quiero casar y usted en vivo en una conducción del partido. Saludos al equipo. O sea, me está diciendo que tengo razón la Nata, que no le creyó nada ni a Matías Alén, ni a la novia, ni a nadie. Y eso que empujó a la novia a subir. Sí, claro, la empujó, pero bueno, nada, no, sin convicción, diría Bufflet. Así que bueno, para cerrarle en un minuto, le cuento, hablando de Gran Hermano, que para el 2025, que ya está confirmada la nueva edición de Gran Hermano, esto lo hizo Del Mono en sus redes sociales, lo que van a hacer es apostar a una versión al estilo Telematch. ¿Cómo? ¿Se acuerda de Telematch, la Nata? No. Mejor programa del mundo. El programa... Los muñecos. Sí. Los muñecos grandotes. Domingo al mediodía. Canal 11. Ese, el formato alemán emitido. Colores. Claro, ahí le mandé algunas. Supermatch. Ese, Supermatch, Telematch. Primero Telematch y después Supermatch. Telematch fue el original. Sí, Colorado. exacto. Bueno, le mandé algunas fotos. Es un formato alemán emitido entre el 65 y el 84. Y usted me dirá, ¿cómo van a ser tamaño? ¿Qué tiene que ver eso con Gran Hermano? Bueno, las pruebas del líder. Vio que son Claro. medio pobretonas en el Zoom, Las competencias. encorsetadas, las competencias para ganar inmunidad y algunos beneficios dentro de la casa o incluso un auto en alguna oportunidad. Bueno, Cuarzo alquiló el terreno Lindero, que es de 70 por 35, van a hacer una ampliación. La idea justamente es sacar las pruebas del líder del Zoom, mejorarlas. La verdad son una pobreza, hacen bien en sacarlas del Zoom. Y van a armar estructuras grandes, Al aire agua, libre. tirolesa, barro, apuesta a la destreza física. Va a ser una pelotudez impresionante. Sí, pero más grande. Pero más grande, la Nata. ¿Usted Está prefiere bien, está una bien. pavada chica o una pavada grande? Grande. No, una pavada grande. Grande, obvio. Bueno, esto es una fuente inagotable de sponsoreo. Van a reforzar el equipamiento, 56 cámaras, más una Jimmy, más un teleobjetivo. Y ¿Se también van a reagranda ampliar. todo? Se agranda todo. Así que están evaluando presupuestos para la compra de nueva tecnología y se agranda Gran Hermano, que alquiló el terreno de al lado, 70 por 35, nos vamos para arriba, la Nata. Bien, Para todos los mencionados, mencionados. aplauso, medalla y beso. Descubrí la nueva línea Manaos sin azúcar. Vos la estabas esperando y Manaos la hizo. Riquísimas Manaos sin azúcar. Ya está copando los paladares argentinos y a la gente le encanta. Proba la nueva Manaos sin azúcar. Te va a sorprender. Las Tres Niñas es una leche con impacto positivo. Una leche buena para vos y buena para el planeta. Sí, porque su línea de leches se produce de manera sustentable. De sus tambos se transforma la materia orgánica de las vacas en energía renovable que vuelve a la comunidad. Además, cuidan todo el proceso y cuentan con una certificación internacional en bienestar animal. Cuando elegís Las Tres Niñas, elegís una leche con impacto positivo. Cuidar el planeta suma. Como siempre, gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito 1695. Por teléfono al 4327-0135. Y ahora, señores, Sí. Santiago García. ¿Qué tal? ¿Cómo le va la Nata acá? Croma me preguntaba si la gorra que tengo puesta es de Yahoo y si metí un curro también con eso. No, señores, no. Esto es ad honorem. Esta es la Brigham Young University de Provo, Utah, ¿sí? Así que... mire usted. Sí, hay cosas que son, bueno... Yellowstone parece. Tienes razón. Los vecinos de Montana. ¿Cómo andan los vecinos de Montana? Claro. Bien, todo ahí. Pero bueno, yendo al running, ¿sí? No lo vi en la carrera del vidriero. No tuve. ¿Faltó? Y ¿No estuvo? No, porque la corriente clasista Farúa y quedó muy cansada y no llegamos a la carrera. Tengo muchas ganas de volver a correr la carrera del vidriero. Yo la corrí en su momento, que es una carrera histórica, 35 ediciones. Y se ríen todo porque Inolvidable. me bardearon aquella vez. La Nata. Es la carrera. La Nata es la no. carrera más peronista que hay en todo el calendario.
Claro, totalmente. Es la carrera compañera. No, ¿puedo decir una cosa? Sí, yo me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerda, la Nata? ¿Se acuerda cuando yo era pobre y me enojaba por cosas? Sí. Bueno, ahora ya está. Ahora somos todo curso a comoversina@gmail.com y somos felices. Pasamos a otra cosa. Bueno, en aquel momento, sí, acá vayamos a meternos en el tema. La carrera se hace en Berazategui, la carrera es gratis, ¿sí? Todos sabemos, lo enseñó el presidente Jabo, que nada es gratis en la vida, pero la verdad es que se llama la carrera del vidriero porque ahí está Rigoló, ¿sí? Y es el auspiciante principal, y por supuesto que el municipio está orgulloso de una carrera que genera... Corres con una mampara. O sea, tenés que ir sosteniendo una mampara. No es exactamente así, técnicamente, de hecho no es nada así, y es una carrera que tiene mucha fama y que, nuevamente, es algo muy común que los corredores dicen. Son muy caras las carreras, no los que hacen carreras solo quieren ganar plata y el no sé qué, y bueno, hay carreras gratis, y la carrera del vidriero es una de las más famosas. Genera también un debate que tiene que ver con que es la carrera de los corredores tradicionales, antes del boom del running. Entonces, muchos se jactan de que esa carrera es la verdadera y los que corremos en Palermo o en otros lados, en realidad es la gente que un día, voy a correr un ratito y que solamente va a caretear y que no le gusta correr en serio. Por supuesto que es un prejuicio intolerable, pero tiene esa mística de repente aparecen corredores que nunca viste en Palermo, corredores muy buenos, y esto lo digo de verdad. Corredores que no tienen plata para pagar 20.000 pesos una carrera, ¿sí? Y que realmente aprovechan cuando aparecen carreras grandes en los municipios. De las carreras de los municipios, que hay muchísimas, esta es una de las mejor organizadas y aparte es una de las más importantes, insisto, por su mística. Van muchos corredores buenos, se corre fuerte. Y también, claro, en algún momento quedó un poco atrasada con respecto a las carreras de Palermo y esa cosa mística, primitiva que tenía. Nos vamos a Palermo nosotros. Claro, exactamente. Yo vivo en Palermo, no me queda otra. Así como salgo a la calle y estoy adentro de una carrera. Hay la división de carreras comerciales y carreras verdaderas. Las de los que se vendieron al sistema, ¿no? Claro, es como los Beatles con los Rolling Stones. ¿Puedo decir una cosa? Los auténticos corredores. Soda con los redondos. No tengo mucho tiempo, pero ¿puedo decir una cosa? Te quiero mucho, sistema. Están los que se vendieron al sistema y aquellos que no quisieron ser, no fueron ni siquiera solicitados por el sistema. Entonces eso no los quiso comprar. No, pero hablando en serio, corren corredores muy buenos en la carrera del vidriero. Es una carrera muy difícil porque aparte arranca con una bajada leve, muy amable, que después se transforma en una subida nada amable, aunque es la misma que bajaste al comienzo. Así que bueno, y tiene una cosa... Esto también ahuyentó un poco a muchos corredores, que es que hasta hace relativamente poco tiempo no tenía chip. Entonces se contabilizaba de forma manual los resultados de la carrera. Lo que con el tiempo se empezó a generar un poquito de... la vieja escuela, demasiada vieja escuela, ¿sí? Ahora tiene chip. Por supuesto que es una carrera gratuita, pero tiene chip, lo que hace que los tiempos sean oficiales y no haya ninguna ambigüedad al respecto, ¿sí? Carreras de 15 kilómetros. Sí, carreras de 15 kilómetros. Hemos hablado acá de las carreras de 15 kilómetros. Ayer se corrió en Palermo la primera edición de la carrera de 15 kilómetros de Under Armour. Unos cagones. Tengo un equipo... ¿Sabes qué le pedí al equipo de edición del programa de Jimmy Fallon y de Saturday Night Live si me puede cortar estas columnas y dejarlas limpias? Y me dijeron, no, mucho laburo. Bueno, les decía entonces, 15 kilómetros es una distancia que muchos utilizan para ir preparándose para un 21K. No quieren pasar de los 10 kilómetros al medio maratón, el optimismo. Motivador. Entonces se elige esta distancia. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta distancia? Es que realmente... Los corredores en general pensamos en carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros y después ya se pasa al medio maratón. Entonces la de 15 kilómetros atrae a pocos atletas de elite y a todos los que quieren hacer una mejor marca. Dice, voy a hacer el esfuerzo para hacer una mejor marca en 10K o en 21K. Entonces 15 queda en proporción un poco recreativa, demasiado. Y eso lo que produce es, ayer fui a la carrera a verla. Y lo que pasó fue que, claro, pasan los dos primeros pegados, pero literalmente, parecían siameses. Iban por el kilómetro 11, uno al lado del otro. 40 segundos después venía el tercero, en una carrera de 15 kilómetros. Y después no venía nadie. Es más, el tercero que me conoció me dice, García, ¿viene alguien atrás? Yo me asomé en la avenida y no venía nadie. Entonces tuve que tomar la decisión rápida de decirle, si le digo nadie, ahí te afloja. Entonces le dije, viene una multitud pegada a vos, si aflojás, todos tus sueños se desvanecen.
No, le dije, no viene nadie. Y aflojó tranquilo. No, porque el que seguía estaba 2 minutos atrás. Es mucho tiempo. Pasó el cuarto y después no venía nadie más. Digo, se acabó la carrera, eran 4 nada más. ¿No me vio a mí con la mampara? No, esa es la de Berazategui. No, pero yo venía de la de Berazategui. Empalmó. Y empalmé con esta, ¿me entiendes? Como diría el ex DT de Independiente, very difficult. Very difficult. Bueno, hay una cosa que hay que reconocerle a la Nata, que la carrera del Vidrio se corrió el sábado a la tarde. Y esta el domingo a la mañana, con lo cual es posible que lo que contó la Nata, yo no vi ninguna mampara en Palermo, no sé en Berazategui, nadie mencionó el raro caso del corredor con mampara, ¿sí? Aparte te evita el contagio del COVID, es buenísima la mampara. Yo por eso fui con la mampara. Sí, te hace un poco más lento. Entonces bueno, decía... se anotó en el Maratón de San Juan. Estamos trabajando para participar del Maratón de San Juan, uno de los eventos más prestigiosos y que ha crecido en estos años, así que probablemente el 28 de julio... Ahí vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, tal vez vayamos. Tengo muchas ganas de ir. Nos garpan por ir. No, ¿cómo es? Yo corro por amor al arte, la Nata. No, entonces se habló mal del Maratón de San Juan. No, tranquilo. O sea, usted no hay tanto amor. Una cosa que usted todavía que le pregunto para que vea que defiendo su interés. Sus intereses. Sí, lo que pasa es que este programa lo escucha mucha gente. Y las cartas no hay que mostrarlas. Bueno. Pero bueno, estamos atentos. Queremos ir al Maratón de San Juan, por supuesto, con algo que nos haga felices a todos. Y aceptamos donaciones. Extensión Caritas. Porque así suena como que uno no ama correr el maratón con toda su alma. Pero amamos correr con el alma. Las dos cosas. Y más amamos la vida. Dos cosas más. El 9 de julio, martes 9 de julio, se corren 2 carreras. Una es una carrera tradicional de... La carrera Juliet. Está bien, no se lo voy a dejar pasar. Una es la que se corre en Lanús, por supuesto, 21 kilómetros y 10 kilómetros el 9 de julio en Lanús, una carrera muy tradicional. Nunca fui, pero muchos amigos van y es una carrera que tiene mucha historia. Y otra que se corre en Palermo. Yo la verdad que ahí en ese sentido me acerco más a Palermo, que son los 9 kilómetros del 9 de julio. Una distancia infame también, pero que está bien, 9 kilómetros para festejar el 9 de julio. ¿Cuánto más querés sacarme? 9 kilómetros, 9 de julio. Y ya saben, cuando uno está acostumbrado a correr carreras de 10, aparece una carrera de 9 y la buena noticia es que cuando uno va en el kilómetro 8 ya se termina la carrera. Ya estamos ahí. Ese kilómetro que le falta la hace mucho, mucho más fácil. Y me llegó una gacetilla anunciando que la carrera de McDonald's, que se corre en octubre, ¿sí? Que es una carrera solo para mujeres, que habitualmente era de 5 kilómetros, a partir de este año va a ser de 10 kilómetros, ¿sí? Así que ya saben, es una carrera bastante popular, que tiene mucho éxito. Coman sano, corran la carrera de McDonald's, no necesariamente todo es compatible, la vida es una, hay que disfrutarla. Con manzano, entendí. ¿Con manzano qué tiene que ver manzano? No, manzano tiene nada que ver. Con manzano. Un saludo para Vila Manzano. Con esa Velocopit. Sí, petróleo. Claro. Son mis jefes y yo no Petróleo de no. De todas estas carreras, no la de 9, la de 5, la de 22, los negros no vienen a ninguna de ellas. Ay, la no. No tengo noticias, no tengo el Pantone para saber la raza de todos los que van a competir. Algunos están más bronceaditos que otros. No, pero se da cuenta. Keniatas y etíopes, dice usted. Los negros, yo lo veo un negro y lo veo usted, son distintos, ¿me entiende? El fibroso, decís vos. ¿Sabes qué? El rápido. Musculoso, fibroso, sí. Somos fibroso suena. Que corren siempre. Fibroso suena, me calienta. Bueno, no. Sí. Eso es una connotación. Bueno, lo que usted le pase conmigo, la Nata, es un asunto que lo va a tener que charlar en su foro más íntimo. Claro. Contarnos acerca de lo que te pasa a vos, porque yo en serio me refería a lo musculoso. Me voy sola. ¿Viste cuando uno dice se terminó el programa, ya no puede empeorar? Sí. Y ahí estamos. Tengo el cuaderno de monetación. Seguimos un rato más. Sí, seguimos un rato más. Son y 2 recién, dale. Sí, yo soy encendido, así que técnicamente hago el pase, hago el autopase. Acá estamos en encendidos. Ay, Dios. Bueno, musculoso. Una última cosa, la Nata.
Toda esta información está en mi cuenta No de... se dice así, mi... Por favor, Sí. Por favor, Adriana. Adriana, te pido, por favor. pensé comportate. Lo que pasa es que Perdón, fibroso puede ser no tan... Nos colgamos como... Claro, gracias. Dale, García, por ¿Viste? favor. Es una frase. No, mira. Bueno, son las 3 de la tarde. Toda la información de running... Es una frase jeropa. Toda la información... Bueno, pero yo te juro, Bueno, mírame, chau. Nos vemos en te el- juro por mi vida, Ahí está Tato Yang. te rejuro por mi vida que no la dije con Ahí esa viene- intención. ahí está Diego te lo Leuco. Ya rejuro. empieza el programa de Diego Leuco. Hola. Dale. Bueno, Llega Gonzalo Sánchez. ¿seguimos en el aire o nos cortaron? No, nos cortaron, Jorge Ernesto. Santiago García, Sí. señores. Sí. 3 minutos después de la 1 de la tarde. Nos repasábamos. Momento en el que Marina Calabró les dice: ¿A los fibrosos? ¡Chau, chau!